Vamos a leer entonces Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 9. Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 9, y luego vamos a tener un momento de oración una vez más para poder encomendar este tiempo y que el Señor dirija todas las cosas. Dice así la palabra del Señor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Oremos, hermanos. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, de poder estar reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Como cantábamos hace un momento, venimos a adorarte, Señor. Venimos a oír tu palabra, Señor. Queremos que tú hables a nuestros corazones. Que tu grandeza, Señor, sea cada vez más evidente en nosotros, en nuestra comprensión de ti. Ayúdanos a entender las implicancias del Evangelio para nuestra vida, Señor. Usa tu palabra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, y glorifícate, Señor, por medio de lo que haremos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las palabras que se usan en los evangelios para describir a un cristiano es la palabra discípulo. Y el significado más sencillo de esta palabra es aprendiz, e implica un compromiso con la persona y las enseñanzas de Jesús. Esta palabra llegó a ser sinónimo de seguidor de Cristo. De hecho, en el libro de los Hechos, su autor, Lucas, solo la usa en este sentido, es decir, cuando se habla de un discípulo, se habla de un seguidor de Cristo. Y el Señor Jesucristo enseñó que el discipulado o seguirlo a Él como su aprendiz tiene un costo. Habrá un precio que pagar por seguirlo. Dice Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, el discipulado, seguir a Jesús, demanda un amor superior, un amor que está por encima de todas las demás relaciones más cercanas, por encima de todos los amores, por decirlo así, que tenemos en esta tierra y aún por encima de nuestra propia vida. El seguir a Jesús demanda una disposición a sufrir el oprobio de los demás por causa del Evangelio y caminar voluntariamente con Él hasta la cruz, es decir, una disposición a morir por Él. El discipulado implica una renuncia, implica negarse a sí mismo. Podríamos decir que el estilo de vida del discípulo de Jesús es totalmente fuera de lo común. Es una vida distinta, porque es una vida que está radicalmente enfocada en su Maestro. No es una vida que gira en torno a nuestros propios intereses, ni a nuestras propias ambiciones o metas o proyectos que podamos tener en esta vida, sino que está radicalmente enfocada en Cristo, en sus enseñanzas y en su obra. Un comentarista escribió lo siguiente: el Señor quiere a hombres y mujeres que lo valoren por encima de cualquier cosa de este mundo. Y eso no es otra cosa que una vida de adoración. Alguien definió la adoración de la siguiente manera: la adoración es reconocerle a Dios su dignidad
o declarar y afirmar su valor supremo. En otras palabras, la adoración es algo que nosotros le damos al Señor en respuesta a lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Y aquello que le damos al Señor evidencia cuánto lo valoramos. John MacArthur, en su libro Adorar, escribió lo siguiente: fuimos creados para dar honor y adoración a Dios. Este deseo apasionado y desinteresado de dar a Dios es la esencia y el corazón de la adoración. Primero, empieza con el ofrecimiento de nosotros mismos, después de nuestras actitudes y por último de nuestras posesiones, ya que la adoración es un estilo de vida. Y esto es lo que encontramos en el pasaje que leímos hace un momento. Encontramos un episodio que es la expresión de la vida de adoración de un discípulo de Jesús, de una discípula en este caso. Es una adoración que refleja la correcta respuesta ante la bondad recibida. Es una adoración que lo da todo, una adoración sin medida. Y yo quisiera, mis hermanos, que esta mañana meditáramos en esto. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo ante la bondad de Dios que hemos recibido en Cristo? ¿Cuál es nuestra respuesta ante eso? Espero, mis hermanos, que este pasaje nos ayude a reflexionar en cómo está nuestra vida de adoración al Señor. Vamos a dividir este mensaje en dos puntos principales, algo bien sencillo. En primer lugar, vamos a ver el acto de adoración en el versículo 3. Y en segundo lugar, las reacciones frente al acto de adoración en los versículos 4 hasta el 9. Vamos entonces a lo primero, el acto de adoración. Versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Este relato de los versículos 3 al 9 está en medio de dos episodios lamentables en el camino de Jesús hacia la cruz. En los versículos anteriores de nuestro pasaje, es decir, los versículos 1 al 2, se relata el plan de los principales sacerdotes y los escribas para arrestar y entregar a la muerte a Jesús. Luego, en los versículos posteriores, versículos 10 al 11, está narrado el acto de traición de Judas. Y aunque nuestro pasaje ocurrió 4 días antes de estos relatos, el evangelista Marcos lo pone aquí en medio, no siguiendo un orden cronológico, sino más bien temático, para contrastar la maldad y el odio de los líderes religiosos de la época contra el Hijo de Dios y la hipocresía y maldad de un falso discípulo como Judas, con el acto de adoración genuino, hermoso y sin medida de esta mujer. Por lo tanto, este acto de amor y de adoración sin medida es un bálsamo para Jesús en medio del odio y la traición. Jesús se encuentra en Betania, una pequeña aldea muy cerca de Jerusalén, en casa de Simón el leproso. Este Simón es una persona que con toda probabilidad fue sanado por Jesús de la lepra y ahora están en su casa para celebrar un banquete en honor a Jesús por aquella sanidad. El pasaje paralelo, narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, en los versículos 1 al 3, nos indica que también estaban en esa casa, en esa cena, en honor a Jesús, Lázaro, que había sido resucitado, Marta y María. Y esta María, hermana de Lázaro y Marta, es a la que se refiere Marcos cuando escribe aquí una mujer. Marcos prefiere dejarla en el anonimato, pero es necesario que nosotros podamos identificar a esta mujer porque esta mujer, como vamos a ver más adelante, siempre está reflejando, siempre está ilustrando cómo es la vida de un verdadero discípulo de Jesús. El capítulo 11 del Evangelio de Juan lo deja aún más claro. Leo para ustedes el capítulo 11, versículos 1 y 2 del Evangelio de Juan. Esto es antes de la resurrección de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Allí está, esta mujer es María de Betania. Ella vino hasta Jesús cuando estaba sentado a la mesa con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. En un banquete judío,
el anfitrión solía derramar pequeñas cantidades de aceite sobre la cabeza de un invitado y éste permanecía sobre el cabello y la ropa, realzando la fragancia del banquete como una manera de honrar a su invitado. Recuerden el Salmo 23, versículo 5, unges mi cabeza con aceite. David allí se describe como un invitado de honor a la mesa del rey. Pero este perfume es algo diferente. Es un aceite extraído de la raíz de la planta de nardo que crece en la India. No es un aceite doméstico típico para ungir, sino un aceite de caro perfume que solo se utiliza para un acto solemne y especial de devoción, que probablemente María tenía guardado para una ocasión especial. Algunos comentaristas dicen que este perfume, o ungüento perfumado, como también se puede traducir, podría haber sido una herencia familiar debido a su alto precio. Y este alto precio es estimado en más de 300 denarios, según el versículo 5 de este pasaje, que equivale a un año de trabajo de un jornalero. Pongámoslo en términos actuales. Si un trabajador, pensemos como para poner un ejemplo, si un trabajador gana 25,000 pesos diarios, en 300 días, descontando por supuesto los días de descanso, esto equivaldría a 7,5 millones de pesos. Más o menos, solo para poner una cifra, para que imaginemos cuánto es el valor monetario, por decirlo de esta manera, de este perfume que esta mujer derrama sobre Jesús. Este perfume estaba en un vaso de alabastro, que era el material escogido para preservar este carísimo perfume. Este vaso, mis hermanos, es una botella de piedra que tenía el cuello alargado y por lo general tenía esta forma para extraer de él gota a gota del preciado perfume. Por lo tanto, este perfume era lo que María tenía de mayor valor. Era su preciada posesión, lo que ella tenía terrenalmente hablando de más valor. ¿Y qué es lo que ella hace? Lo quebró y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Lo derramó, queridos hermanos. No quiso echar sobre él solo algunas gotas, sino todo lo contrario. Eso es derramar. Ella regó. También se puede traducir el perfume sobre Jesús, porque lo que está haciendo ella es simbólico. Ella está derramando su alma sobre Jesús. Esto es todo lo que tengo, Señor. Esto es todo lo más valioso que tengo y lo pongo sobre ti. Es tuyo, te pertenece. Quiero honrarte con esto. Este acto también representa todo lo que Jesús vale para ella. Ella pensó en lo que tenía más valor para ella y dijo, esto es lo que mi Señor significa para mí. Y lo puso sobre él. María no está pensando en el costo. Mis hermanos, no está pensando en ella misma, sino en cómo expresar de una mejor manera su amor, devoción y adoración al Señor Jesucristo. Alguien escribió lo siguiente: en este testimonio lleno de cariño, amor y honor, María volcó su alma en adoración mientras derramaba el perfume. Estando absolutamente controlada por la adoración a su Señor, se olvidó de todo sentido de moderación y economía. Es una adoración sin medida. No está pensando en reservarse nada para sí misma, ni una gota del preciado perfume. Ella quiere dar todo lo mejor que tiene para su Señor. Note, hermano, que dice que ella quebró el vaso. Es decir, no se puede volver a utilizar, no se puede volver a llenar. Está quebrado, evidencia que todo su contenido fue derramado sobre Jesús. Todo el contenido está entregado y, mis hermanos, esa es la adoración. Es entregar todo a Jesús. Es una entrega total y desinteresada. Por eso decimos que es una adoración sin medida, porque no se reserva nada para sí. Y hermanos, Jesucristo es digno de toda nuestra adoración. No existe en el mundo algo tan valioso como para no dárselo a Jesús. Nada de lo que usted posea, queridos hermanos, es tan valioso como para no adorar a Jesús con eso, para no honrar a Jesús con eso. Ni nuestros recursos, ni nuestro tiempo, ni nuestras energías. Cuando estamos
con alguien que amamos y valoramos mucho, queremos entregarle lo mejor, ¿no es verdad? De alguna forma queremos hacerle sentir a esa persona que amamos y valoramos mucho que estamos allí para él. Nuestro tiempo, nuestros recursos. Queremos demostrarle a esa persona que nos importa, que la valoramos. Pensemos por un momento en nuestros hijos. ¿Acaso no estamos dispuestos a darles de nuestro tiempo a nuestros hijos? ¿De nuestros recursos? Pero el Señor Jesucristo dijo, el que viene a mí y no aborrece padre, madre, hijos, no puede ser mi discípulo. Es decir, se demanda un amor mucho mayor que ese, una valoración mucho más alta. Pensemos ahora en nosotros mismos. Nos queremos tanto, mis hermanos, que queremos darnos a nosotros mismos lo mejor. Pero el Señor dijo, el que viene a mí y no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, yo no soy primero en mi vida, Cristo es primero. Tiene un costo, mis hermanos. Todo lo que amamos en esta vida debe parecer odio, dijo alguien, en comparación al amor por Cristo. Y no pensemos en un acto en particular, porque los actos de adoración auténticos deben ser producto del desbordamiento de una vida de adoración. Eso escribió también un comentarista. Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. María es la ilustración de la vida de un discípulo, de una vida de adoración, siempre a los pies de Jesús. Dice Lucas capítulo 10, versículo 39, esta, refiriéndose a Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oír su palabra es un acto de adoración. Capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 32, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Rogar al Señor en oración es un acto de adoración. Y en el pasaje paralelo de este relato, en Juan capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Siempre vemos a María a los pies de Cristo. Ella no solo derramó el preciado perfume sobre la cabeza de Jesús, sino que también sobre sus pies. Esta es una vida de adoración, oyendo su palabra, rogando en oración y honrándolo con todo lo que tenemos. Ella enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. El cabello de la mujer es su gloria. Es lo más preciado que tiene una mujer, su cabello. Y ella lo usó para enjugar los pies del Señor Jesucristo. Ella estaba dispuesta a darlo todo para adorar al Señor. Noten cómo ella no se reserva nada, por eso decimos que lo del perfume no es una cosa en particular, sino es la expresión de su corazón, es la expresión de su gratitud hacia quien era el objeto de su adoración. Y la casa, esta es la consecuencia, la casa, dice Juan 12, 13, se llenó del olor del perfume. La casa, hermanos, la casa que está bien perfumada es aquella en la cual el Señor es adorado. La casa que está bien perfumada es aquella en la que el Señor ocupa el primer lugar. Nosotros podemos comprar ciertos aromáticos, aromatizantes para nuestra casa y puede oler bien, pero nunca tendrá una mejor fragancia que cuando adoramos al Señor con nuestra vida. Cuando adoramos al Señor con nuestra vida ordenando todos nuestros proyectos en función de Él, de sus intereses, de su reino y no del nuestro. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra vida de adoración? Meditemos un momento en esto. ¿Cómo está nuestra vida de adoración? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a dar por el Señor? La vida de adoración de esta mujer, María de Betania, nos confronta y, hermanos, también nos humilla. Porque muchas veces nosotros no somos capaces de dedicarle una hora de nuestro tiempo a nuestro Señor. ¿Por qué pareciera que siempre estar con Él ocupa el último lugar? O siempre podemos
siempre podemos suspender. Porque a veces pareciera que nos cuesta estar con Él a sus pies, oyendo su palabra, o en oración. De alguna u otra forma, mis hermanos, estamos calculando el costo. De alguna u otra forma estamos calculando cuánto nos va a costar hacer esto por el Señor, cuánto vamos a perder. Muchas veces pensamos de esta forma. Pero nunca, hermanos, el tiempo invertido en Jesús es una pérdida. Es un provecho para nosotros. Mis hermanos, en lo que ponemos nuestro corazón evidencia lo que valoramos más. A aquello que le dedicamos más tiempo, recursos, energías, eso es lo que valoramos más en nuestra vida, eso es lo que estamos realmente adorando. Así que este es el acto de adoración de María. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, las reacciones ante la adoración. Versículos 4 al 9. Primeramente, la reacción de los convidados. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Los algunos a los que se refiere Marcos son algunos de los discípulos que fueron convidados con Jesús a esta cena en casa de Simón el leproso. Eso lo podemos entender por el mismo contexto y porque también el evangelista Mateo lo dice claramente. Algunos de sus discípulos se enojaron, se indignaron contra María y murmuraban contra ella, es decir, la criticaban duramente, ese es el sentido. La criticaban duramente porque ellos pensaban que lo que ella había hecho, es decir, derramar este preciado perfume sobre el cuerpo de Jesús, era literalmente un desperdicio. Y la palabra, hermanos, desperdicio, significa o es pérdida, ruina. En otras palabras, hemos sufrido una gran pérdida al derramar este preciado perfume sobre el cuerpo de Jesús. Estaban pensando para sí mismos que Jesús no era digno de recibir tamaña adoración, que no era digno de que ese perfume tan costoso fuera derramado sobre sí. Estaban pensando que Jesús no vale un año de trabajo. ¿Pensamos también nosotros como ellos? Pensamos que derramar nuestra vida en adoración, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que somos, nuestra mente, nuestro corazón, ¿es un desperdicio? Tal vez no lo pensamos, pero muchas veces nuestra manera de vivir dice que pensamos eso. Estoy convencido, dijo alguien, de que Dios permitió que las redes sociales existan para demostrar que tenemos tiempo de sobra para leer la Biblia. Hermanos, ¿y cuánta razón hay en esa declaración? ¿Piensa usted cuánto tiempo ocupa en redes sociales? ¿Cuánto tiempo de su día? A veces en nuestra vida parece que pensáramos que invertir tiempo en Jesús es una pérdida. Y hermanos, una vida de adoración no puede estar alejada de la palabra de Dios. No puede estar alejada de la palabra de Dios porque es en su palabra que nosotros le conocemos a Él. Es a través de su palabra que tenemos comunión con Él. Es a través de su palabra que el Espíritu Santo va moldeando nuestra vida. ¿Recuerdan dónde estaba María a los pies de Jesús? ¿Haciendo qué? Oyendo su palabra. ¿Es una vida de adoración? ¿Cuántas veces la oración al Señor, queridos hermanos, es nuestro último recurso? ¿Por qué pareciera que buscamos la solución en todo lo que tenemos a nuestro alrededor y al último nos acordamos de orar al Señor? Cuando tomamos decisiones, ¿por qué pensamos muchas veces, hermanos, en tomar decisiones y luego le pedimos al Señor que bendiga la decisión? En vez de orar primero para que el Señor guíe nuestras decisiones. Muchos piensan que invertir su vida en Cristo
que una vida de adoración que evidencie que Cristo está en el centro de nuestras decisiones, de nuestras metas, es un desperdicio, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos. Algunos, hermanos, llaman fanáticos a aquellos que viven día a día el cristianismo, que no se avergüenzan de dar las gracias por los alimentos en público, que no se avergüenzan de postergar algunas cosas por asistir a la iglesia, que no se avergüenzan de organizar y orientar su vida en función del avance del Evangelio. Muchos llaman a este estilo de vida fanatismo, y eso es cristianismo. Eso es una vida de adoración, una vida que está centrada en la persona más importante de nuestra vida, el Señor Jesucristo. Lo más triste de esto, hermanos, es que a veces son los mismos hermanos los que piensan así. Cuando alguien decide dedicar su vida al servicio al Señor, comienzan los cuestionamientos. Comienzan a mirar como si fuera algo malo. ¿Han escuchado ustedes, queridos hermanos, a algunos hermanos decir, ¿para qué vamos a seguir hablando de eso si ya no estamos en la iglesia? Como si tuviéramos una doble vida. ¿Qué piensas, hermano, con respecto a entregar tu vida, a entregar todo lo que tienes sin reservas a Cristo? ¿Te despierta eso indignación? Y hermanos, ¿saben por qué pienso que el acto de adoración sin medida de María despertó la indignación de los demás? Porque su acto de adoración dejó en evidencia la mediocridad de la adoración de los otros. Y eso pasa, mis hermanos. Una vida de adoración despierta la indignación de aquellos que no están dispuestos a vivir de esa manera. Y su reacción lógica es indignarse, es murmurar, es criticar la vida de alguien que decide verter su vida en Cristo. El acto de adoración de María sacó a la luz la mala disposición de adorar al Señor con todo lo que tienen. No estar dispuesto a hacerlo. Mis hermanos, es necesario que pensemos en esto. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O la vida de adoración de los demás nos provoca indignación? Muchas veces, queridos hermanos, nosotros nos conformamos con dar apenas lo suficiente. Apenas lo suficiente. ¿Y saben, hermanos, cuál es el problema con dar apenas lo suficiente? Que eso significa un desprecio por la persona de Jesús. Significa que no lo valoramos correctamente en nuestra vida, que no ocupa el lugar que debiera ocupar. Y aquellos que no estén dispuestos a adorar a Jesús con todo lo que son y lo que tienen, siempre encontrarán una excusa para no hacerlo. Incluso, hermanos, en las cosas buenas o legítimas, como en este caso, una supuesta generosidad o una supuesta santa preocupación por los pobres. Nota el versículo 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. La criticaban duramente por eso. Y haber vendido el perfume, mis hermanos, por más de 300 denarios significa haber podido alimentar a más de 300 familias en un solo día. ¿Alguien hizo ese cálculo? Yo no fui. Así que a los discípulos no les pareció mala idea. No solo eso, sino que además la ley también lo decía. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, dice lo siguiente: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es decir, esto era algo legítimo y que debía hacerse según la ley. Era su responsabilidad como pueblo de Dios. Pero decimos que era una supuesta santa preocupación por los pobres, porque en el pasaje paralelo, nuevamente lo cito en el Evangelio de Juan, nos revela que el que comenzó esta crítica fue Judas Iscariote, uno de los 12, un cercano a Jesucristo. Pero Juan también agrega que Judas dijo esto no porque tuviera cuidado de los pobres, es decir, no porque tuviera una preocupación genuina por los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa, dice Juan capítulo 12, versículo 6. Sin embargo, hasta ese momento,
todos los discípulos confiaban en la palabra de Judas, porque eso lo descubrieron mucho tiempo después. Así que, de igual manera, el sentir de todos los discípulos era el mismo de Judas. Judas solamente empezó y todos los demás se contagiaron, por decirlo así, de esta crítica. Nadie estaba pensando si realmente Jesús era digno, si realmente lo que María estaba haciendo estaba bien, sino que se dejaron llevar por algo que supuestamente parece más piadoso que derramar su vida sobre Jesús. Nosotros también podemos ser influenciados por ese tipo de pensamientos. Pensar que lo que hacemos para Dios es más importante que Dios mismo. Para poner un ejemplo, podemos pensar que el servicio es mayor que a quien servimos. Es decir, podemos adorar el servicio en vez de adorar al Dios que servimos. Son dos cosas diferentes. El acto de adoración sin medida de María despertó la indignación de los discípulos. Pero el Señor corrige esta equivocada indignación de la siguiente manera, y esta es la reacción de Jesús en los versículos 6 al 9. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Al contrario de lo que los discípulos opinaban, Jesucristo dice que lo que hizo esta mujer es efectivamente una buena obra. De hecho, la palabra allí, buena, también se puede traducir hermoso o excelente, y describe todo lo que es apropiado hacer. Es decir, a pesar de lo que muchos piensan, incluso hermanos, derramar nuestra vida en adoración a Jesús es una buena obra, es una obra hermosa, es excelente y es apropiado. Ahora, mis hermanos, María sabía que se iba a enfrentar a las críticas de los discípulos. Sabía que se iba a enfrentar a esta crítica porque ella hizo algo fuera de lo común e inesperado para aquella época y cultura. ¿Recuerdan a su hermana Marta? Siempre estaba allí afanada, sirviendo en muchas cosas. Eso es lo que se esperaba que una mujer hiciera en ese contexto y en esa cultura. Sin embargo, María hace algo totalmente inesperado y no es la primera vez que Jesús reconoce que ella ha hecho lo bueno. Lucas capítulo 10, versículos 39 al 42 dice lo siguiente. Esta, refiriéndose a Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Eso es lo lógico. No está pidiendo nada fuera de lo común. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Y ahí está la misma palabra nuevamente. Ella ha escogido la buena parte, ella ha escogido lo excelente, ella ha escogido lo apropiado, la cual no le será quitada. María sabía que se enfrentaría a las críticas, sin embargo, no estaba preocupada de lo que pensaran los demás. Ella estaba dispuesta en su corazón a sufrir el agravio, estaba dispuesta en su corazón a recibir las críticas, la murmuración de los demás con tal de adorar al Señor con todo lo que tenía. Ella entendía que la adoración era su prioridad. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos preocupa más? ¿Qué es lo que nos preocupa más? ¿Lo que piensen los demás o lo que piense Jesús? Porque ciertamente, mis hermanos, la opinión de Jesús es lo que realmente importa. Es lo que opine Jesús de nosotros, lo que realmente importa, porque Él es el que escudriña nuestros corazones. De Él recibiremos la recompensa. La vida de un discípulo está centrada en Cristo y no en los hombres. Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, al final,
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Su enfoque está en agradar a Cristo. No importa que eso provoque el rechazo de los demás, no importa que eso provoque la murmuración de los demás, la crítica de los demás. Lo que opina Cristo es más importante. Y derramar nuestra vida en adoración al Señor es una obra excelente. Eso es lo que dice Jesús, es una obra excelente. Nota el versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y es importante aclarar que Jesús no está diciendo aquí que no tienen que preocuparse de los pobres, ya leímos que eso está también en la ley. Jesús está enfatizando el hecho de que lo que María hizo es una buena, excelente y hermosa obra porque hizo lo que tenía que hacer cuando debía hacerlo. Siempre habrá otras oportunidades para atender las necesidades de los pobres, pero en ese momento las oportunidades de demostrar amor y adoración a Jesús se estaban acabando. Mire lo que dice el versículo 8. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. La traición de Judas, la agonía del huerto y la cruz estaban cada vez más cerca. Y Jesús ya había anticipado en al menos 3 ocasiones que le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, dice Marcos 8:31. Y sabemos también cómo los discípulos pasaron por alto esta información. Sin embargo, María se anticipó a ungir su cuerpo para la sepultura de Jesús. Al parecer, María fue la única que atendió y creyó a las palabras de Jesús. Porque eso hace un discípulo, una vida de adoración está centrada en las palabras de Jesús. Entiende, medita en las palabras de Jesús. Puede discernir los tiempos. Estar alerta a lo que estaba pasando. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que María no estaba consciente de las implicaciones y detalles de la obra de redención. Pero que tampoco debemos olvidar el hecho de que María siempre estaba a los pies de Jesús oyendo su palabra. Es posible, escribió alguien, que hubiese acudido a su mente un pensamiento como este. Esta oportunidad bien puede ser la última que tenga para ofrecer una atención a Jesús. El Señor ha predicho que sus enemigos lo matarán y cuando suceda, ¿se concederá a sus amigos el privilegio de ungirle? Mis hermanos, ¿cuál es el principio acá? Ella está pensando, esta es mi oportunidad para adorar al Señor. Tal vez no tenga otra. Hermanos, ¿cuántas oportunidades tenemos nosotros para adorar al Señor cada día? El Señor está con nosotros todos los días. Él se iba a ir de al lado de ellos físicamente hablando. Pero ellos no conocían esa profundidad. Nosotros sabemos que por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo el Señor habita en nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántas oportunidades tenemos para adorar al Señor? ¿Cuántas oportunidades tenemos para exaltar al Señor? Para decirle, Señor, tú eres todo lo que yo tengo. Y yo quiero poner sobre ti todo lo que soy. Con todas las imperfecciones, con todas nuestras equivocaciones, con todas nuestras negligencias, con todas nuestras debilidades. Pero por eso lo adoramos a Él, porque Él es extraordinariamente digno de ser alabado. Porque Él es todopoderoso, porque Él es nuestro sostén, porque Él es nuestro buen pastor. Porque Él está con nosotros todos los días. Este acto de amor y adoración sin medida por parte de María de Betania es el único ungimiento que Jesús recibiría, la única honra que Jesús recibiría antes de su sepultura. Mis hermanos, cuando las mujeres fueron al sepulcro el domingo en la mañana, no había nadie en esa tumba. No había nadie en esa tumba. El Señor había resucitado y las mujeres no alcanzaron a ungir su cuerpo. Pero María ya lo había hecho.
María ya lo había hecho. Ella ungió el cuerpo del Señor en el momento preciso. No dudó, fue capaz de superar obstáculos. No importa lo que van a decir los demás, no importa el costo de lo que signifique esto, yo voy a hacerlo porque este es el momento de hacerlo. No quiero despreciar un momento de adorar al Señor. No quiero dejar pasar un momento como este. Todos sabemos, mis hermanos, que un día estaremos en la presencia del Señor por el perdón y la gracia que hemos recibido. Y le adoraremos por toda la eternidad. Pero querido hermano y hermana, si tú eres un discípulo de Jesús, si tú eres un hijo de Dios, no tienes que esperar hasta ese momento para adorarle. Puedes hacerlo hoy, podemos hacerlo hoy porque hoy es el momento apropiado de hacerlo. Hoy podemos gozar de aquello que gozaremos por la eternidad, aunque no de una manera perfecta, pero podemos adorar al Señor con nuestra vida hoy. Pon tu vida a los pies de Jesús. Pon tu vida a los pies de Jesús en gratitud y en respuesta a lo que Él ha hecho por ti, por mí, porque es una obra extraordinaria. Hermanos, hoy no tenemos la oportunidad de derramar perfume sobre la cabeza de Jesús, pero tenemos la oportunidad de ofrecer nuestra vida, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros cuerpos, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por esta obra tan extraordinaria que ha hecho Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, este pasaje es una invitación a adorar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Hermanos, no importa, muchas veces nosotros pensamos, no tengo tal conocimiento. Cualquier persona que ha sido perdonado por Jesús tiene algo que decir, tiene algo que ofrecer a sus pies, porque ha recibido el más grande de los privilegios, el perdón de sus pecados. Hermanos, por muy pequeño o simple que parezca esta declaración, es lo más grande que hemos recibido. ¿Cómo estamos respondiendo a eso? Hermanos, y lo más extraordinario de todo esto es que Jesús nos anima a hacerlo. Porque esto, una vida de adoración, no va a quedar sin recompensa. Leamos las palabras del versículo 9 que termina allí nuestro pasaje. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Notemos, queridos hermanos, el alcance de lo que esta mujer hizo. Donde sea que se predique el evangelio, en todo el planeta, en todas las épocas, también se hablará y se recordará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Estas palabras de Jesús se están cumpliendo en estos mismos momentos. Estamos recordando lo que esta mujer hizo. Porque el Señor le dio esa recompensa, porque lo que ella hizo fue una respuesta correcta a la extraordinaria bondad que ha recibido de parte de Cristo. La fragancia de aquel perfume, escribió alguien, llega hasta nuestra propia generación. ¿Por qué ella es recordada? Porque reaccionó correctamente ante la bondad de Jesús para con ella. Su acto de adoración sin medida es una respuesta a la bondad y misericordia de Cristo para con ella. Y mis hermanos, Jesús haya un deleite en recompensar a los suyos. Sabemos que finalmente la adoración no es un fin en sí mismo.
La adoración tiene el propósito ¿de qué? De exaltar al que es adorado, de exaltar a Jesús. Eso hace la vida de adoración. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante la bondad y misericordia que hemos recibido de Cristo? Hermanos, el Señor Jesucristo es digno de recibir toda nuestra adoración, una adoración sin medidas, una adoración sin reservas. Y hermano, Él es digno porque Él no entregó una parte de Él. Él no entregó unas gotas de sangre, sino que Él derramó su vida entera allí en la cruz. No se dio por medida, se dio completamente, hermanos, hasta la última gota de su sangre. Derramó su vida completa. Y hermanos, podemos pensar de la siguiente forma, que este es un acto también de adoración al Padre. Hacer su voluntad le agrada. Él se entregó completamente por nosotros, para la gloria del Padre y para nuestra salvación. Por eso Él es digno. Hermanos, pensemos en esto, todos sus pensamientos del Señor, toda su voluntad, todo su tiempo invertido allí. Para la gloria del Padre y para nuestra salvación. Por eso Él es digno. Y en última instancia, mis hermanos, si Él no hubiera hecho nada de esto, sigue siendo digno porque Él es Dios. Pero notan como Él nos motiva incluso a que podamos vivir una vida de adoración. Él nos dice, mírenme a mí. Él lo hizo y Él dio todo lo que tenía, por eso lo adoramos. Por eso Él es adorado y será adorado por la eternidad. Todos los redimidos, los ángeles, los ancianos, los seres vivientes, los millones y millones en la adoración celestial, como describe allí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13, cantarán al Señor. Escuche lo que dice en estos versículos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que fue creado, y a todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jesucristo es digno, mis hermanos. ¿Qué estamos entregándole a Él? ¿Qué estamos dispuestos a dar por Él? Todo eso que estamos dispuestos a dar evidencia cuánto valoramos al Señor. Es necesario que reflexionemos delante del Señor en esto, hermanos, y ver si estamos viviendo como verdaderos discípulos de Cristo. Ciertamente, una vida de adoración no quedará sin recompensa. Vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos, Señor. Queremos adorarte y exaltarte en esta hora, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor, que nosotros no alcanzamos a dimensionar tus bondades. Gracias porque tú nos has revelado, Señor, esa bondad en esa expresión de amor extraordinaria en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos ahora a poner nuestra vida sobre ti, Señor, a poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra vida, Señor, a tus pies porque tú eres digno, Señor. Perdónanos cuando hemos preferido otras cosas antes de ti. Ayúdanos, Señor, a encontrar el contentamiento en ti y que tú, Señor, llenes completamente nuestro corazón y nuestra alma porque tú eres digno y eres todo lo que necesitamos. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, a aquel que está sufriendo, Señor, a aquel que está angustiado en estos momentos, Señor. Habla su corazón, Señor, y llévalo, Señor, a vivir una vida de adoración para que encuentre allí, en ti, Señor, la verdadera felicidad y el verdadero gozo. Señor, ayúdanos, lo necesitamos, Señor, en esta hora oramos en el nombre de Jesús. Amén.